Damos inicio a este nuevo podcast. Estamos junto al doctor Leonel Córdoba, que nos visita de la ciudad de Quito, un abogado litigante de trayectoria joven, pero bueno, tiene una trayectoria bastante importante. David. Un gusto tenerte aquí, Leonel. Leonel es uno de nuestros invitados más jóvenes que destaca no solo por su juventud, sino también por los aportes que ahorita está haciendo el derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Cristian, a Ergo Podcast por haberme invitado. Creo que ya me robaron el ser el más joven en grabar, pero igualmente no. De verdad creo que este espacio es importante y más que no solo den voz a la gente mayor, que es normalmente quienes están siempre, sino también a los jóvenes, que también nos esforzamos por estudiar y por intentar aportar algo al derecho. Sí, efectivamente, esta quinta temporada hemos tenido como una misión, ¿no? El tema de poder vincular un poco más a los jóvenes que tienen una trayectoria bastante importante. Hemos grabado unos 6 episodios, de los cuales hay nuevas ideas. Siempre es bueno conversar con abogados jóvenes porque van a refrescar el tema de cómo se va manejando el litigio. Entonces, bajo esa lógica dejo esta premisa. Bueno, siempre empezamos nosotros con una pregunta que nos parece importante. ¿Quién es Leonel Córdoba? Leonel Córdoba, yo soy abogado, soy lojano, no soy de Quito. Viví, casi toda mi vida en Quito desde los 12 años, pues apasionado por el derecho, estudiante hasta ahora todavía, y nada, intentando cambiar un poco la práctica desde la academia, que también me apasiona. Espero en algún punto también ser docente, así que esa es un poco mi presentación, digamos. Perfecto. ¿De dónde viene tu gusto por el derecho? ¿Familia de abogados? ¿Algo sucedió en tu vida para ejercer la profesión? En realidad es bastante curioso porque toda mi familia son médicos. Soy de familia de médicos y no he tenido, nunca tuve mucha, como digamos, alguien que me diga, oye, estudia derecho, mira esto. Pero desde que estuve en el colegio participaba en actividades, no sé si, es un tanto reciente, en modelos de Naciones Unidas. Entonces ya desde ahí siempre supe que me gustaba pelear, y que me paguen por pelear con alguien y tener la razón es interesante. De ahí creo que vino mi gusto por el derecho. Yo salí del colegio, no estudié derecho a primeras, sino que antes de eso me fui a Yacha y a estudiar ingeniería. Estuve un semestre en Yacha y estudiando ingeniería, y ahí me di cuenta que los números no eran lo mío, y luego ya me fui a la universidad a estudiar derecho, y ya desde la primera clase dije, ok, sí, esto es lo mío. ¿En dónde estudiaste en la universidad? Yo estudié en la Universidad Católica. Perfecto. ¿Cómo fue tu proceso estudiante? ¿Tal vez hiciste pasantías también durante el proceso o ya cuando te graduaste? Yo trabajé, yo estudiaba en la Católica, luego cuando estaba en sexto semestre hice como un tipo pasantía en el Centro de Derechos Humanos de la propia universidad, que es interesante porque llevaban algunos casos que luego llegaron a la Corte Interamericana, y se llevaba el caso Tibi, algunos casos importantes de derechos humanos. Estuve ahí 6 meses aproximadamente, colaboré con un par de investigaciones, con algunos casos, viéndolos. Después de eso, en séptimo semestre tuve mi primer trabajo, que fue en un estudio jurídico penal, que fue en Grund Abogados, con el doctor Pablo Encalada y el doctor Nicolás Salas, que fueron mis primeros jefes. Ahí estuve también un semestre, luego ya por el horario ya no pude continuar. Y de ahí sí, ya después de graduarme me tocó buscar otra vez trabajo. Trabajé con el doctor Stalin Oviedo, y entonces ahí igual en el área penal. Y después de eso me fui a hacer ya mi maestría, y ahora en el trabajo que tengo ahora. Perfecto. ¿Siempre fue tu gusto por el derecho penal o tal vez querías irte por otro lado? Yo cuando recién entré a la facultad, como les decía, me gustaba esto de los modelos de Naciones Unidas, entonces me gustaba y me atraía mucho el derecho internacional. Entonces yo quería ser internacionalista. Hasta mi cuarto semestre, ya cuando tuve mis primeras clases de penal, dije, no, me olvido del derecho internacional, el derecho penal es lo mío. Es más apasionante, ¿no?, el derecho penal. Sí, hay una frase interesante que decía un profesor de mi maestría que se llama Jesús Silva. Él decía, el derecho penal tiene algo especial que te llama. Entonces tú no escoges al derecho penal, sino que ya cuando comienzas a ver el derecho penal te llama. Entonces creo que le cogí el gusto y de ahí me fui de largo. No he trabajado tampoco en otra materia, así que soy profundamente ignorante en otras ramas del derecho, pero en derecho penal me encanta.
¿Cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, de ser joven abogado y obviamente ya irse involucrando en causas penales de relevancia, tal vez con los abogados que ya tienen su trayectoria? Sí, yo creo que, bueno, creo que en todo, en otras carreras, en otras profesiones, hay que mirar arriba y ver cómo hacen los que están arriba, cómo les va a los que hacen a los que están arriba, cómo los llevan. Entonces, yo he intentado un poco eso, tanto para elegir qué estudiar, como para saber cómo comportarme. Por suerte he tenido también buenos jefes, buenos trabajos donde he podido ver también cómo se desarrollan o cómo uno tiene que llevar esos casos y he podido aprender un poco. Entonces ahora intento replicar eso, ¿no? Un poco. Claro, nos comentabas que habías hablado, trabajado con algunos abogados, pero alguien al que tú consideras tu mentor, alguien que te haya formado o que te debes un buen recuerdo. Creo que todos han sido, no he tenido a alguien que diga él es mi mentor y de él aprendí. He sido bastante autodidacta tanto en el tema académico como en la práctica, pero de todos tanto mis profesores en materia penal, que tengo muy buenos profesores, como mis jefes, de todos ellos me he llevado algo importante siempre. Y ahí un poco sumando todas esas piezas intento construirme a mí como profesional. Claro, tu proceso de formación en Europa te dio otra visión del derecho penal. Sí. Yo siempre trabajé en derecho penal, entonces ya mis amigos, siempre en el grupo de amigos decían, bueno, tú eres el penalista del grupo, pero a mí nunca me gustó ese adjetivo. Hasta ahora no me gusta mucho, ni me catalogo como penalista. Porque, bueno, ¿qué es penalista? Penalista es quien estudió derecho penal, penalista es quien trabaja en la rama penal. ¿Qué es el penalista? Cuando fui a España y profundicé un montón de conocimientos, pues ahí dije, ok, el derecho penal no es solo ir a pararse en una audiencia a decir objeciones o a decir mi cliente es inocente o a soltar alguna teoría, sino entender bastante las bases. Y creo que eso fue importante también para darle otro enfoque también a la práctica, no solo como les digo, solo ir a pararse en una audiencia y pelearse, sino también entender que el derecho penal es más complejo y todo lo que involucra. Claro, ya hablando como un tema dogmático, pero hablando como un tema de experiencia personal, por ejemplo, el poder tener clases con... Ya no hablamos de personas que leyeron el libro, sino personas que hicieron ese libro. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Sí, es chévere poder irte a encontrar con la gente que tú leías. Yo cuando hice mi tesis, la revisé después, ni me acordaba, había citado un montón de los que luego fueron mis profesores, Víctor Gómez. Bueno, ya no llegué con Santiago Mir porque falleció en el 2020, pero Víctor Gómez, Jesús Silva Sánchez, Robles Planas, Miren Chucorcoy. Entonces, claro, tenerlos a ellos es primero... Claro, uno va y dice, puta, los profesorzazos, uno los idealiza un poco, pero cuando llegas allá son gente muy, muy cercana, que te abren las puertas para compartirte conocimiento, te dicen, oye, si tienes alguna duda, mándame un correo. Hasta ahora yo converso a veces de casos, les mando un correo y me responden con material de lectura. Son gente muy, muy, muy amable, muy, muy cercana, les apasiona el derecho penal. Entonces con todos los que puedan conversar es súper chévere haberme podido llevar esos amigos, contactos de allá. O sea, sí hay una gran diferencia con el docente universitario de acá del Ecuador. Claro, acá hay que decirles doctor y solo hablas en clases, ya fuera de clases... ya tal vez un poco más lejanos. Igual, bueno, no me ha pasado a mí particularmente, siempre mis profesores han sido sumamente generosos conmigo, pero claro, hay gente que no comparte tanto conocimiento porque finalmente luego con ellos son competencia. Claro, en cambio allá es tratarlos de tú y son un amigo más. Y es importante eso, ¿no? Porque... Por ejemplo, esa cercanía que tienes en Europa te permite incluso apasionarte más por el derecho y te permite tener una relación y un debate más profundo cuando hay una confianza. En cambio, aquí en Ecuador es muy cerrada esa situación. Sí, aquí se enojan cuando uno discrepa. Uno en clases es impensable aquí que en una clase le digas al profesor, estoy en desacuerdo con lo que está explicando por esto, pues. En cambio ya es lo más común que uno pueda levantar y decir, mire, pero hay esta teoría, y se arman debates súper interesantes porque finalmente igual la gente, los compañeros también son gente súper formada. Yo tenía compañeros, la mayoría de mis compañeros eran mayores, entonces era gente que eran fiscales, jueces, asesores, secretarios, entonces tenían un montón de conocimiento, un montón de práctica, y claro, uno también va aprendiendo de eso, de otros casos también. ¿Cómo se podría cambiar eso acá en el Ecuador? Creo que
Cada vez se va cambiando más. Yo creo que también influye mucho la cultura del Ecuador. Entonces, claro, antes los profesores que daban eran profesores mayores, entonces sí había como esta sensación de que la relación estudiante-alumno es sumamente estricta, pero creo que cada vez más con los jóvenes que van entrando a cátedras, la relación es también cada vez más cercana. A mí me pasó, yo por suerte tuve la suerte de tener profesores jóvenes y entonces nunca tuve tampoco eso, al menos en la rama penal, nunca tuve eso. Claro. ¿Casos emblemáticos que hayas llevado que te hayan dejado algún aprendizaje? Creo que el caso que igual reafirmó mi querer estar en la rama penal fue en el caso Balda. Mi ex jefe, bueno, era abogado de uno de los procesados en caso Balda. Entonces ahí tuve la oportunidad de llevarlo a ese caso. Creo que fue la primera vez que me enfrenté a un caso, como dices tú, emblemático, que uno llega y tiene que revisar 500 cuerpos y tiene que ir hoja por hoja. Y luego ir a la Corte Nacional. Creo que también fue la primera vez que... Bueno, ya había ido, pero la primera vez que fui ya como a aportar algo. Antes iba llevando la maleta en caso Balda. Tuve la oportunidad de diseñar interrogatorios, de revisar la prueba, de hacer alegatos. Y claro, ahí también tuve la oportunidad de verlo a quien había sido mi profesor en la facultad y fue la primera vez que lo vi en audiencia, fue el doctor Felipe Rodríguez. Y claro, ya vi la dinámica de la audiencia. Yo todavía no era abogado, estaba recién egresado, pero ahí vi todo y dije, ok, esto es lo mío y este caso como y en estos casos quiero estar, porque, no sé, es esa adrenalina que sienten, supongo que como los jugadores de fútbol cuando van a un estadio grande, lo mismo cuando eres abogado y vas a la Corte Nacional y te sientas y todo, y ahí reafirmas un poco el gusto también. Claro, la Corte Nacional tiene una característica o... Una aura. Una aura súper interesante, ¿no? Es súper formal, desde el policía que está parado afuera es muy, muy diferente y obviamente es una experiencia totalmente diferente. Ahora, ¿algún caso que tú digas, o sea, te marcó en mal plan y que digas, no, o sea, la justicia no debía ser de esa manera? Yo cuando recién, bueno, ya luego que me gradué, mi jefe tenía mucha confianza en mí y me dejaba... Estaba recién graduado y me mandaba nomás a litigar cualquier caso. Entonces comencé a ganar muchas audiencias. Gané creo que 15 audiencias seguidas. 15, 20 audiencias. Yo pensaba que era Harvey Specter. Y después tuve un caso que aún lo tengo. Ahorita estamos en casación, pero tuve un caso de una falsificación de documento. Y tuvimos la audiencia. Fue justo, a ver, ¿cómo fue? Había ganado tuvimos la preparatoria, conseguimos el sobreseimiento, pero se apeló a ese auto de sobreseimiento y esa fue la primera audiencia que perdí porque se revocó el auto de sobreseimiento y se dictó un auto de llamamiento a juicio en un caso sumamente absurdo, que ahorita estamos en casación, pero claro, ahí perdí. Fue mi primera frustración como abogado, que dije, ok, me quiero retirar de esto, no, y no fue porque... a ver, yo creo que obviamente ya no soy objetivo, pero creo que en derecho no tenía que haber pasado, no tenía que haber sucedido que se siga el juicio y que haya una eventual condena, pero eso me marcó bastante porque creo que no con decirles que en la audiencia fue como era una apelación en la Corte Provincial de Pichincha, la mayoría de audiencias se hacen telemáticas. Dos de los 3 jueces que estaban conocidos estaban dormidas y mientras ellos hablaban y después decidieron y al final no nos damos cuenta que claro, es una audiencia, es un caso, pero al final estamos decidiendo sobre... creo que eso es importante de darnos cuenta que al final en materia penal es la libertad de una persona, es la vida, una falta de atención, un no saber, puedes dañarle la vida a alguien, como a muchas personas. Entonces ese caso creo que es uno de los que más me ha marcado porque hasta ahora lo tengo y estamos en casación, esperamos que se pueda sobrellevar, pero si lo pierdo tal vez me retiro otra vez del derecho. ¿Y cómo lidias con la frustración en estos casos donde pierdes injustamente siendo joven? Claro, yo lo mismo, otra vez a ver cómo hacen los más grandes, ¿no? Porque inclusive, bueno, como en todo, hasta los mejores pierden, ¿no? Entonces hasta Messi perdió finales del mundo, Copa América y la frustración, ¿no?
Yo antes, cuando perdía mis primeras audiencias, nada, me frustraba, me encerraba, no quería saber de nadie. 2 meses, un mes, la primera vez que perdí, estuve frustrado como un mes. Ahora ya cada vez menos, porque hay que entender que también se gana y se pierde primero. Segundo, que tampoco las decisiones están en tus manos, en las manos de uno está dar su mejor preparación, con los mejores conocimientos y con lo mejor que pueda hacer uno, pero hasta ahí. Y ya intentar no llevarla. Y he visto que también dicen los mayores que ganan y pierden, pero hay que saber llevar y creo que es un poco, es como llevo la frustración a ver. Claro, pero hablamos, por ejemplo, ya en un tema de una audiencia. Pero, claro, previo a llegar a la audiencia hay un proceso de una investigación, el proceso de una instrucción. ¿Cómo manejas ese proceso investigativo o el proceso de la instrucción? Sí, a ver, el derecho penal, claro, cuando uno lo ve es súper bonito, la teoría y los errores de tipo y la antijuridicidad y todo y la teoría. Y claro, cuando uno ya se enfrenta a la práctica se da cuenta que no es tan bonito, porque, Claro. bueno, desde que tienes que ir a la fiscalía, que creo que es en los lugares donde peor te tratan, en las fiscalías, te tratan feo, te das cuenta que uno quiere pedir 100,000 pruebas y recopilar una prueba es todo un calvario en el país, que tienes que llevar el oficio y llevarlo y luego insistir y que te despachen. Entonces, bueno, por suerte en mi época de pasante ya veía cómo funcionaba todo. Ahora creo que tener organizado, con organización se va llevando todo el tema. Entonces en la oficina trabajamos con mi socio y con un asistente que tenemos todo bien organizado, entonces ahí se hace más llevadero inclusive. Claro. El otro día conversábamos con Nino y el Nino decía, si el ejercer el derecho penal fuera como las películas, fuera espectacular, pero no, tienes que ir a rogar para que te den una copia o para que te den un caso pequeño, una devolución de un vehículo. O sea, Claro. Es un trámite que, claro, ya lo ves dentro de la práctica y por eso es importante que los estudiantes, los que ya están yendo para abogados, sí pasen por esta etapa, ¿no? O sea, Claro. cumplan esta etapa de poder estar en una firma, en un estudio, con un abogado y practicar. O sea, te da un plus como profesional en el momento que ya comienzas a ejercer. Sí, hay que saber. Si no sabes, no sabes qué hay que hacer. Y en la práctica hay cosas bien absurdas, ¿no? Como por ejemplo cuando vas con el oficio y yo qué sé, el oficio tiene un mínimo hierro ahí que es intrascendente y no te quieren recibir por esa situación y les tratas de explicar de que eso no tiene nada que ver y ellos es que yo no estoy entendiendo nada. Sí. No, es una desgracia eso de los oficios. Tienen que cambiar algún punto a la fiscalía, que tú mismo tengas que ir a ver el oficio para llevar a la policía judicial y luego tengas que ir otro día a la policía judicial a ver cuál es el agente que te tocó y te demoraste 3 semanas en todo esto. Algún día los sistemas tienen que interconectarse y el oficio tiene que mandarlo y no Claro. el abogado no tiene que ir a estar haciendo eso. Pero es parte de, a veces pensamos que el abogado solo es el que ya te paras en la audiencia y nos olvidamos que, claro, la construcción de un caso es sumamente complicada. Inclusive, pues los clientes tampoco se dan cuenta de que llevar un caso, una investigación y construir la defensa o la acusación es complicado y gastas un montón de tiempo y energías y todo, pero es parte del trabajo que hemos elegido, así que hay que lidiarlo. Te cuento justo como anécdota, teníamos nosotros un caso de ataque y resistencia y dentro de ese parte policial, bueno, de esa infundada denuncia que se armó, le quitaron el celular a nuestro cliente y no había absolutamente el por qué que le retengan el teléfono y pedimos la devolución. Un trámite espectacular para la devolución de ese teléfono. Además que nuestro cliente no tenía factura, no tenía ni el email, no tenía absolutamente nada para justificar la propiedad. Solicitamos, nos negaron de entrada y nos dijeron que no hay posibilidad de hacerlo. Nos encontramos La sentencia Tibi versus Ecuador. Ajá. La que te dice que no tienes que justificar la propiedad mueble porque se presume que si te quitan es tuya. es tuya. Claro, porque pasó que a Daniel Tibi le quitaron un montón de joyas. Ajá. Y él no tenía propiedad porque era un vendedor de la calle y claro, y luego creo que nunca le devolvieron. Sí. Luego al Ecuador. No justificó, de Ajá. seguro. Pero nosotros, fundamentamos con eso que pasaría casi un mes para que nos despachen ese escrito, pero obviamente teníamos al cliente atrás, ¿no? Y el Mi teléfono. celular. Entonces yo le decía,
por lo menos dame es como que me des un vehículo, pero por lo menos dame la placa. Claro. O sea, pese a eso, Claro. bueno, logramos la devolución, pero es que es tedioso porque ya le das la fundamentación y no te voy a negar en base a tu escrito, sino en base a mi creencia. Entonces, Claro. yo creo que no es posible y sí, le voy a fundamentar en derecho. Créame que usted no es el único que me ha fundamentado. O sea, Te rechazan sin justificar Ajá, por qué. te encuentras con eso dentro del sistema de justicia. Hablamos de las unidades judiciales, de las fiscalías. Claro, también hay de los otros funcionarios que son muy, muy buenos en su trabajo. Y dentro de este tiempo que has estado ejerciendo derecho penal, ¿alguna anécdota que sea llamativa? Tengo varias. Tengo una con un litigante súper conocido de Quito que cuando yo rebatía sus argumentos, después en su réplica me mandó a hacer derecho civil, me dijo que no me dedica al derecho penal y me mandó a hacer derecho civil, me dijo vayas a hacer derecho civil. En la audiencia. En la audiencia. Después ya se acabó la audiencia y me dijo, no, qué gusto. Eso, una vez me retaron a los golpes después de una audiencia porque supuestamente ofendía a la cliente del otro abogado, pero en realidad no es que la ofendiera, era una pregunta relevante para el debate y pararon la audiencia y el abogado vino a decirme que la próxima vez nos iba a contener y que me iba a denunciar y que sí, mientras me apuntaba y que si seguía haciendo ese tipo de preguntas, él seguramente me iba a golpear. Bueno, péguenme. Claro, es que, Querellar. bueno, pienso yo que eso es vieja escuela, ¿no? O sea, anteriormente así también se manejaba el tema del litigio de los abogados. Los diputados les mandaban armados. Claro. Entonces, bueno, ya de a poco eso ya se va perdiendo. Obviamente, como te decía, de un inicio la preparación da un cambio rotundo porque ya no puedes pelear a golpes, sino peleas con fundamentos legales. O sea, créeme, a mí también me ha pasado, pero hay que lidiar con eso. O sea, estás expuesto a eso, estás expuesto a que un imbécil mañana más tarde te insulte porque no le parece tu argumentación, tus preguntas, tu contrainterrogatorio. Si lo toman a personal, no, y ese es el error. Claro. O sea, tomarse un caso personal, bueno, muchas de las veces se dice que no te tomes personal, te puede Pero afectar. siempre se toma personal. Pero sí Sí, pasa. a uno también le pasa a veces Claro. que se toma personal. Pero yo a veces siento que las audiencias son como en el tema, bueno, salvando las distancias, como subirte al ring de boxeo, tienes que ir a hacer tu trabajo, que es sacarte el aire con el otro y te bajas y tan amigos como siempre. Lo mismo pasa en las audiencias, a veces tienes que, y más en materia penal, que a veces nos olvidamos, pero en materia penal estamos discutiendo la libertad de la gente y si uno no va y defiende sintiéndose dentro del papel es muy complicado y claro, y que luego salgas de la audiencia y que el otro esté enojado por algo que dijiste o algo así, me parece bastante absurdo. Yo no me enojo, me han puteado en audiencias 1000 veces, yo salgo, hasta luego doctora, pero a veces sí he tenido casos donde las contrapartes se enojan, porque yo también, si bien soy respetuosa a veces en el debate, en este ejercicio argumentativo, sí les pico también a las otras partes. Claro. Pero también es parte de estrategia, ¿no? Molestar a la otra parte y a veces la otra parte pierden la compostura y se olvidan del argumento solo por responderte eso. Eso también es tip de litigio, que no encuentras en los libros. El código, así Claro. es que es verdad. Ese es un tema ya de estrategia y de, obviamente, experiencia, ¿no? Yo el otro día tenía un caso también y previo a la instalación de la audiencia, yo sabía que el cliente le quería relevar de la defensa a esta abogada. Ajá. Entonces topé el tema así muy, muy someramente, ¿no? Revisando el expediente le digo, Dobby, yo pensé que usted ya no venía. Digo, me enteré que le iban a relevar de la defensa. ¿Cómo? Y me dice, usted sabe que los clientes son ingratos. Sí. Y ya esa relación cliente-abogada ya estaba lacerada. Entonces, estrategia también que no es jurídica, pero te sirve. Entonces, claro, y así hay varias situaciones. Alguna vez también tuvimos un caso de drogas, si no me equivoco, con un abogado reconocido también. Y él se bajó todo el proceso por algo que se les pasó. Que era que estaban instalados en audiencia los agentes aprensores, los que hicieron las pericias, y se acabó el proceso. O sea, y eso es más un tema de experiencia. Ahora, dentro de tu ejercicio de la profesión, bueno, tú vienes ejerciendo en Quito, tal vez has podido también expandirte, conocer un poco más las realidades de otras ciudades, porque
este es un mundo, ¿no? Un mundo es Quito, otro mundo es Riobamba y otro mundo es Latacunga y Ambato, o sea, ¿qué ha Sí, sí. pasado? No mucho. Yo, que el 90% de mi ejercicio ha sido en Quito. He tenido la oportunidad de litigar obviamente por Zoom, no ni siquiera presencial, sino por Zoom en otras provincias. La Tacunga, que bueno, tanto similar a Quito, y en Loja sí me pasó una vez claro, yo argumentaba en una preparatoria, una exclusión probatoria porque se anunciaron los partes policiales. Y yo le decía, eso no es prueba, entonces hay que excluirlo. Y me decían, no, es que aquí en Loja así se anuncian. Yo, pues, no sé si en Loja tengan otro código, pero bueno, es que se anuncian para luego sacar a relucir contradicciones. Bueno, eso Claro, se puede hacer distinto. sin anunciarlo, pero también no voy a reclamar, haga nomás lo que usted diga, ya en Loja es diferente. Pero sí, a los abogados, he escuchado varias historias de los abogados que litigan en otras provincias y más que todo las audiencias de juicio y ya cuando que las formas cambian mucho. El propio dicen que derecho procesal quiteño es una cosa y derecho procesal en cualquier otra provincia es otra cosa. Y sí, es Y creo que en la costa también es bastante diferente, ¿no? No he tenido... Ah, no, sí, una vez litigamos en Galápagos, también un poco diferente, pero al menos uno tiene la referencia de Quito. Creo que es peor si uno está acostumbrado a litigar en otras provincias y va a Quito y ahí le cambian las reglas, es claro. difícil. Sí, en realidad, bueno, sí hemos tenido la oportunidad también de recorrer un poco el país y sí se ve esa diferencia. Ahora, lo que creo que es común es el tema de la corrupción. La corrupción se ha manejado en la costa, en el oriente y en la sierra de una manera muy, eso sí, muy rígida. Ya saben cómo manejarse, cómo hacen sus triquiñuelas y sus situaciones. ¿Qué opinas al respecto sobre la corrupción? Sí, creo que como bueno, todos los sectores y bueno, más aún ya lo hemos visto, el sector jurídico está bastante plagado plagado, como el caso Plaga, está lleno de esto y creo que esto ha sido algo que ya se sabía, que eran secreto a voces de que ciertos abogados se manejaban así o que en las cortes tenías tarifas y todo, pero yo creo que todas las cosas comienzan a cambiar y particularmente, por suerte, también he tenido la suerte de tener profesores que me han enseñado que no se tienen que ganar los casos así. Y yo les juro, prefiero perder 1000 casos que ganar uno pagando. A veces hay una frase de un cuento de Borges que dice que hay derrotas más dignas que una victoria. Entonces, a veces esas derrotas cuando pierdes, pero sabes que lo hiciste todo y que hiciste todo de ti y que tal vez jurídicamente no debías perder. Creo que es más digno que ganar un caso habiendo pagado, entonces... Claro. Claro, viene de un tema de formación académica también de los docentes, pero sobre todo una formación familiar, ¿no? O sea, claro, llega el punto en el que te das cuenta que eres un abogado joven y sales con él, o sea, no necesariamente con esa mancha, pero el abogado le ven como el abogado, el corrupto, el que está siempre metido en sus cosas, en temas de corrupción, como indicaba, pero tienes que romper eso, o sea, Claro. no tienes otra opción que romper ese círculo y demostrar que no perteneces a eso, que si bien es cierto, hubo, hay y seguirá habiendo la corrupción, porque claro, no todos somos formados de la misma manera, ni académicamente ni moralmente, o sea, es un tema de moral, tú sabes hasta dónde puedes llegar, qué casos puedes coger y qué casos no, porque por ahí te pierdes del norte, coges casos que no debías y obviamente ya te vas segmentando con un tipo de clientes diferentes a los que normalmente podrías llevar, Claro. porque dentro del derecho penal, si bien es cierto, es un conjunto de delitos, pero hay un grupo también de personas a las que vas a defender y que sabes que ya, un ejemplo, no fue su afán el causar un delito, pero hay personas que viven de causar delitos. Claro. Entonces eso es otra cosa. Sí, total. Ahí uno viene desde casa, yo creo que a veces también el medio te pervierte un poco, dependiendo dónde llegues, influye mucho quiénes fueron tus profesores, luego dónde trabajaste, de formas, porque es lo que aprendes, ¿no? Entonces, seguramente, qué sé yo, el pasante de alguno de estos abogados veía eso y esa es la forma que Y lo él, normaliza. que él entiende de cómo funciona el derecho y se van dando esas malas prácticas y la única forma es trabajando bien, honestamente, éticamente, preparándote e intentando llevar eso también a la gente
que es menor a ti o a la misma gente de tu generación un poco para ir cambiando eso. Es la única forma. Yo creo que quiero creer, tal vez ingenuamente, que somos más buenos que malos y en algún punto esto tiene que ser visible. Creo que estos últimos casos que han mostrado mucho te muestran a lo que te llevan estas malas prácticas, estos actos de corrupción versus lo que dicen todos. Dormir tranquilo es lo que te tienes que llevar al final, porque yo creo que toda esa gente o todos esos abogados no duermen tranquilos, seguramente no pueden ni dormir. Yo creo que así uno es la forma que puede de cambiar las cosas. Claro, efectivamente. Bueno, tomando en consideración que, por ejemplo, dentro de los casos que defiendes, siempre hemos topado el tema de la salud mental, por ejemplo. Por el estrés, por la preparación que tienes que hacer con las causas, porque el cerebro del abogado es de donde estás manejando tu proceso, y si bien es cierto hay instrumentos, pero es tu mente. Imagínate lo que debe ser para una persona estar involucrado en este tipo de causas, o por ejemplo, saber que no sabe en qué momento le llega la fiscalía o le llegan sus clientes mismos, o sea, claro, porque no cumpliste una promesa que tal vez les ofreciste, porque claro, estos clientes también saben a quién buscan y saben lo que quieren. O sea, ellos no te van a hablar sobre imputación objetiva, por ejemplo, que tú topaste hace un momento, sino a ellos les interesa netamente el resultado. Claro. Entonces, ahí devienen muchas situaciones que pueden ser perjudiciales, que es el tema de o te metes en un delito por hacer X situación o está en peligro tu vida. Total. También uno tiene que cuidar mucho los casos que elige y cómo los trabaja. Entonces, no va a ser lo mismo, qué sé yo, tener una empresa de cliente y tratar un caso de derecho penal económico a un caso donde, como tú dices, no les interesa a ellos la teoría ni nada, quieren el resultado y inclusive ver a quién pagan y para el resultado, y creo que no. Y el abogado figura más como un peón. Porque no haces nada. Exacto. No, entonces, ¿para qué estudiaste? No es lo que yo digo. O sea, hay gente que si te sacas el aire estudiando y estudiaste 5 años derecho y luego una maestría y luego cursos y luego cosas para ir a resolver pagando, entonces no hiciste nada. Entonces, ¿para qué estudiaste? Justo alguna vez leía un artículo que decía eso, que al final la corrupción es la herramienta de quienes no pueden conseguir eso mediante buenas prácticas. Entonces, es como ser también un halo de mediocridades, eso de seguir ahí dándole a la corrupción en vez de intentar conseguir las cosas por buena forma. Ahora vamos cambiando un poco el tema. ¿Cuál es tu estrategia para fijar honorarios? No sé, todavía no tengo. Todavía no. ¿Cómo lo haces? No tengo. Creo que últimamente, creo que eso es algo también que nadie nos enseña y toca ir uno en la práctica un poco ahí viendo también cuánto cobran otros abogados, más o menos vas fijando. Ahora nosotros lo hacemos en calidad de cuánto tiempo nos va a demandar un determinado caso, más o menos vamos viendo la complejidad del tema y así intentamos ver, qué sé yo, si una instrucción que va a durar 3 meses y luego tenemos que ir a una preparatoria de juicio y el caso tiene, me invento, 7 cuerpos, que revisar esos 7 cuerpos nos llevará tanto tiempo, más o menos ya vemos cuánto tiempo nos va a demandar y ahí se intenta fijar un horario, aunque también muchas veces es a ojo también como se fija. ¿A qué edad fuiste a estudiar en Europa? Yo me fui a los 25, hace 2 años, sí, a los 25 me fui a estudiar mi máster en España. ¿Cómo llega un joven a estudiar en Europa sin obligaciones, sin hijos, sin novia, sin esposa? Fue toda una historia. Yo, me gradué de la universidad, ya sabía que quería hacer derecho penal, por recomendación de algunos profesores, jefes, me dijeron, no te vayas todavía, tienes que tener un poco más de práctica para que aproveches más los conocimientos. Dije, ok, igual voy a estudiar algo. Ahí estudié mi primera maestría, que estudié a distancia, argumentación jurídica. Y después de eso ya me puse a elegir, dije, bueno, los profesores de penal, ¿dónde estudiaron? Entonces, claro, dije, ¿dónde estudiaron mis profesores de penal? Vi que estudiaron en Sevilla, en Barcelona, en Madrid. Dije, ok, entonces una de esas es. De ahí decidí estudiar en Barcelona, a ver si lo veía Messi, justo
justo Messi se fue del Barcelona en ese verano, entonces ya no lo pude ver a Messi, pero bueno, sí, es duro, creo que es una experiencia súper enriquecedora porque te enseña varias cosas, te toca vivir solo, te toca estar lejos de todo el mundo, y dedicarte a estudiar, ¿no? Entonces, por ese lado aprendes un montón porque tienes compañeros de otros países, de Chile, Colombia, Perú, de España mismo, conoces un montón de gente, pero es duro también porque estás al final alejado de tu familia, estás solo en un país donde no conoces a nadie, entonces creo que fue duro al principio, después ya me acostumbré y ahora espero próximamente irme de nuevo a ver si estudio algo más. Claro. ¿Qué es lo que hiciste con tu primer honorario? Mi primer honorario ya de abogado o de pasante. De abogado. ¿Qué hice con mi primer honorario? Creo que fue justo en la época en la que me fui a la maestría, porque antes trabajaba en una oficina, pero no era que yo ganaba, sino me pagaban un sueldo en la oficina. Y claro, creo que mi primer honorario más o menos me lo pagaron por esa época por la que me fui, entonces nada, me compré ropa ya. Claro. Es un gasto banal, pero me compré ropa, sí. Eso Claro. que es. Ahora, bueno, ya llega un punto en el que asumes causas importantes y honorarios también altos. ¿Cómo administras ese tema siendo un abogado? Como te decía, si bien es cierto que tiene su trayectoria, pero también tiene sus proyectos personales, profesionales y en general. Sí, no es que tengo una distribución muy pensada de los honorarios o de mis gastos, pero intento ahorrar y luego a veces en los gastos de la vida cotidiana, pero sí intento invertir bastante también en temas de formación, aunque no sea irme a una maestría, porque claro, ya vas trabajando, tienes menos tiempo, ya no es que puedes irte un año, porque eso implica dejar botada la oficina o los casos. Entonces, pero siempre intento estar formándome en cursos, diplomados, cosas así. Claro. Sí, entonces eso, intento invertir en eso, porque al final creo que es una inversión, ¿no? O sea, el tema de la educación es una inversión porque al final eso te va a servir para dar un valor agregado y eso es lo que te va a distinguir entre el resto, tanto para formarte a ti como para tener éxito en la carrera. Eso es un poco, entonces intento ahorrar para invertirlo en educación porque creo que todavía estoy en la parte donde tengo que seguirme formando para algún rato estar o ser, digamos, un abogado que digan él es un muy buen abogado penalista y eso espero, entonces en eso me gasto el dinero. Perfecto. Sí, lo topamos porque, bueno, hay muchos abogados que tienen su trayectoria, han hecho casos bastante importantes, pero también de esa manera se ve o se conoce que no supieron administrar, por ejemplo, su dinero en su momento y obviamente llega un punto en el que no estás siempre en el auge, no vas a estar siempre siendo el más visible o el mejor en el tema de litigio que estés ejerciendo, pero también debes, o sea, tener un respaldo, ¿no? Y lo digo porque estos espacios lo ven los estudiantes y claro, mañana sales de libre ejercicio, te comienza a ir bien y comienzas a tener gastos, lujos que no te podías dar porque también es parte de eso, o sea, la profesión te da un dinero que te va a servir para cumplir tus antojos, tus gustos, tu preparación académica, pero también tienes que saber controlarte, ¿verdad? Porque si no, ahí viene vuelta lo que hablábamos hace un momento, o sea, luego mañana más tarde ya no tienes esa capacidad económica que tenías de inicio y vas a buscar la manera de tenerla y ahí puede ser un error en el que puedes comenzar a buscar clientes que no deberías, claro, o sea, por el afán del dinero. Para ir culminando, quisiera que nos digas recomendaciones para abogados jóvenes, para estudiantes de derecho que se encuentran recién en la universidad. A ver, yo creo que la que más les puedo dar y me di cuenta tarde, cuando tú eres estudiante tienes un montón de tiempo libre. Hay que aprovechar ese tiempo libre, hay que aprovechar leyendo, haciendo algo. Creo que, bueno, para el abogado que trabaja con
con su mente y tienen que escribir y tienen que hablar. Creo que la mejor recomendación es lean, eso ayuda un montón luego también para el trabajo, para poder articular ideas, argumentos, conocer inclusive. Entonces lean literatura, derecho, lo que sea, cuentos del periódico, pero hay que leer y aprovechar y en lo que les guste, no es obligatorio, ¿no? Pero qué sé yo, te gusta el derecho civil, lee un paper, actualízate. Creo que eso, yo le cogí tarde en realidad el gusto a la lectura. Bueno, siempre leía, pero ahora ya estoy un poco más, ya con, digamos, dedicado. Entonces, pero ahora en cambio me falta tiempo para leer todo lo que quisiera. Yo creo que esa sería la primera recomendación. Intenten aprovechar. En la universidad siempre igual hay eventos, hay concursos, hay cursos. Intenten aprovechar en la medida de lo posible todo eso, que luego eso te sirve para la práctica luego. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, creo que me inscribí a todos los concursos que pude. Estuve en un concurso de Derecho Civil, estuve en concursos de Derechos Humanos, de Derecho Constitucional, de Derecho Penal. Perdí todos, pero es parte de ahí. Pero claro, luego estos ejercicios, cuando haces estas simulaciones de audiencia, te sirve porque luego tienes que ir a la práctica y si te vas a dedicar al litigio, tienes que pararte frente a un juez, tienes que explicar algo, tienes que rebatir argumentos y si no tuviste una práctica va a ser ridículo en tu primera audiencia. Yo creo que todo eso es como, a veces no nos damos cuenta porque estamos en la universidad, estamos jodiendo, estamos solo pensando en las materias, pero eso es donde sientas tus bases para luego en el ejercicio, porque luego ya sales y tienes que trabajar. Y entonces el formarte o sentar buenas bases creo que es la recomendación que les puedo hacer, eso, porque eso es lo que los distingue. Y en realidad no perdiste, o sea, si te pones a ver de lo que comentas, ¿no? Concursaste en todos sus procesos de civil, laboral y todo lo demás que ya indicaste, pero ganaste experiencia. Ganaste el poder pararte a un estrado, el poder hablar con un fiscal, ahora que ya estás en el libre ejercicio, ir a una audiencia, un contrainterrogatorio. Eso te da todas las experiencias que viniste haciendo. O sea, siempre hablamos nosotros sobre el abogado que se vende como el exitoso solo porque gana. No, hay casos que se pierden y de los casos que se pierden son los que más se aprenden. Porque ahí buscas la falla y dices, ¿por qué no hice esto? O tal vez, ¿por qué no se dio estas diligencias? ¿Por qué no pedimos esto dentro del proceso de investigación o dentro de la instrucción? Muchísimas gracias, Leonel. Culminamos con este podcast. Te agradezco nuevamente. Tenemos también una grabación de la Escuela de Litigantes, que eres parte también. Hay muchos proyectos académicos que tenemos en mente y quisiera también contar contigo. David, tal vez algo que decir. Gracias, Leonel, por estar aquí. Leonel también es uno de los profesores de Ergo Litigantes, entonces espérenlo. Gracias, Leonel. No, a ustedes, muchas gracias por estos espacios. Siempre es bueno conversar distendidamente y también darle mucho espacio a la academia. Así que no, ustedes por hacerme parte de este proyecto y espero que sea provechoso para todos los que nos escuchan. Gracias, muy amable. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Escuela de Litigantes. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Ergo Podcast.